Hola Nati, ¿cómo estás? Oye, primero que todo, mi nombre es Oscar González, ahí para las personas que puedan ver esta cápsula en su momento, agradecerte Nati por el espacio y la oportunidad de poder compartir algunas cosas, o en realidad como algunas de las experiencias en general o de cómo funciona todo esto, y poder contribuir eh, con un granito de arena, perdón, para que estos estudiantes puedan ir entendiendo un poco más de lo que se trata la ingeniería en informática. Vamos a la primera pregunta entonces y cuéntanos por favor, Oscar, ¿qué exactamente es lo que hace un ingeniero informático? Bueno, el ingeniero en informático, y en realidad desde la informática propiamente tal, se traduce básicamente a que como ingenieros en informáticos tenemos la capacidad de utilizar la tecnología para resolver problemas. Es básicamente eso. Tenemos tecnología por un lado a la mano y tenemos muchos problemas que resolver. Entonces, en base a eso, hay diferentes o varias áreas que son muy importantes en relación a lo que hace un ingeniero. Esto tiene directa relación con que uno como ingeniero en informática puede dedicarse al área de desarrollo de software, que es crear como aplicaciones o llamemos soluciones a algunas problemáticas que puedan existir en diferentes áreas. Además, ¿no? Pensemos en que podemos solucionar problemas para el área de la medicina, para el área de la construcción, para el área del retail, como las multitiendas, o inclusive problemas que impacten directamente al emprendimiento o al diseño y desarrollo de algunas ideas o innovaciones que tengan la necesidad de incorporar en la informática. La informática está detrás de todo, en general podemos hacer un poco de todo en diferentes áreas, evidentemente basado en las expertices o en las especializaciones que cada uno de nosotros hayamos elegido, pero bueno, estamos siempre detrás de líneas de programación, de líneas de seguridad de los datos, lo que se llama hoy día como la ciberseguridad. Sabemos que hoy día todo lo que nosotros hacemos lo hacemos mediante aplicaciones digitales, entonces hay muchos datos nuestros que circulan hacia un lado y hacia otro, entonces también podemos trabajar en áreas de ciberseguridad. En general, podemos trabajar, como te decía, en múltiples áreas que tienen directa relación con la informática, porque la informática en sí cubre diferentes especialidades. De las más grandes, la programación, la ciberseguridad, en el mundo actual, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está muy fuertemente impuesta en nuestra sociedad, y así como el desarrollo de aplicaciones móviles, el hacking ético, el análisis de datos, procesos de innovación y desarrollo. Entonces, en general, la informática en sí, lo que hace a través de estas diferentes tecnologías y lo que el informático en sí termina realizando es poder ser partícipe del desarrollo de soluciones para diferentes líneas de negocio, para diferentes sectores, ¿no? Llámese la medicina, la educación, etcétera, pero podemos estar en diferentes lugares dependiendo de nuestros objetivos propios y de las líneas de desarrollo de cada una de esas especialidades. Oscar, entiendo entonces que los informáticos, o un ingeniero o ingeniera informática en este caso, no necesariamente tiene que trabajar en una empresa de tecnología, podría trabajar en una clínica, podría trabajar en una constructora, podría trabajar en un supermercado, pero siempre solucionando algún problema a través de la tecnología. Absolutamente, absolutamente. O sea, sabemos lo que te comentaba un poco. Problemas existen en todos lados. Entonces, claramente las soluciones que van de fondo van a impactar a diferentes sectores de la industria, como tal como tú decías, ¿no? Podríamos trabajar directamente para un supermercado, en un departamento de informática específico para solucionar problemas relacionados con ese tipo de negocios, o podríamos trabajar, por ejemplo, directamente en una empresa de solamente informáticos, que fuéramos consultores informáticos que van a ir a hacer consultorías a supermercados, a constructoras, a hospitales, clínicas, etcétera. Entonces, donde hay un problema que requiera tecnología, va a haber detrás un informático disponible o ahí dispuesto a intentar solucionar esos problemas. Perfecto. Vamos a la otra pregunta. Dice así, ¿en qué diferentes áreas, bueno, es algo de lo que veníamos conversando, ¿cierto? Puede trabajar un ingeniero informático. Bueno, ahí entender un poquito que cuando hablamos de áreas, tenemos por un lado las áreas específicas de la informática y por otro lado podríamos decir que hay como áreas o sectores de la industria, ¿no? Por ejemplo, el área de la salud, el área de la construcción o lo del retail, que tal como tú bien decías, es lo que estábamos conversando
en la pregunta anterior. Pero cuando lo pensamos en áreas directas a la carrera, o sea, como de la ingeniería en informática, si a mí me gusta el desarrollo de software, probablemente me dedique a programar en un lenguaje en específico que va a ser el que más me acomode, más me guste o de pronto el que tenga mayor impacto en la industria. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos desarrolladores de software o desarrollo de aplicaciones que pueden programar en lenguajes de programación específicos como Java, Python u otros que van apareciendo en el mercado. Entonces, dentro de una de las áreas que puede trabajar un informático es en el desarrollo de software. ¿Qué significa? Crear soluciones tecnológicas que respondan a una necesidad, automatizar cosas. Por ejemplo, una plataforma de un banco es un pequeño desarrollo de software que me permite a mí como cliente poder visualizar mis datos sin tener que ir físicamente a pedir una cartola, por ejemplo. Ahí tenemos un desarrollo de software que está directamente relacionado con la banca, con el retail. Ahí solo decirte, probablemente los chicos de 15, 16 años del segundo medio o del colegio, para quien lo vea, no tienen idea lo que es ir a buscar una cartola al banco. Yo creo que Así, nacieron claro, con la aplicación, pero antes efectivamente uno no podía tal ver cual, los tal cual. datos personales dentro del teléfono, porque tampoco teníamos teléfonos y cuando recién salieron tampoco teníamos smartphone. ¿Cierto? Entonces teníamos que ir presencialmente a estos servicios a pedir esta información. Sí, tal cual. Y mira, fíjate que eso es interesante porque habla de cómo ha evolucionado esto. Y ahí cuando tú hablas de smartphone, precisamente esa es otra área en la que nos podemos desarrollar como informático, que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Eso significa que vamos a estar en un área específica para dar soluciones a aquellas aplicaciones que viven en nuestro celular. Porque sabemos que en nuestro computador la aplicación es diferente a la que vive en nuestro celular. Se descarga una, o sea, en nuestro computador nosotros ingresamos a una dirección específica, por ejemplo, bancoestado.cl. Sin embargo, en nuestro teléfono nosotros ingresamos a un iconito que es un pequeño programita que me lleva directamente a la funcionalidad. Entonces ahí hay un área bien interesante que hoy día es muy potente en la época actual, que es el desarrollo de aplicaciones móviles, que es otra de las grandes aristas o líneas a desenvolvernos como ingenieros en informática. También aparecen cosas muy interesantes como la llegada de la inteligencia artificial, que efectivamente como ingenieros en informáticos podemos ir a especializarnos en lenguajes de programación específicos que nos permitan trabajar en equipos de desarrollo o de explotación de la inteligencia artificial. Ahí pensando un poco qué es lo que es la inteligencia artificial informáticamente, es una serie de algoritmos, es una serie de instrucciones que tienen la capacidad de darnos respuestas muy rápidas y además aprender desde nuestras preguntas. Es decir, en la medida que nosotros le vamos haciendo preguntas, este algoritmo aprende nuestra pregunta, desarrolla una respuesta y ve una alta cantidad de variables o de posibles respuestas y nos entrega la que considera más acertada. Entonces, eso tiene que ver con cosas que pasan debajo de la informática que perdón, los lenguajes de aprendizaje de máquina, donde mediante código informático nosotros entrenamos a una máquina virtual, por decirlo así, para que nos entregue muchas respuestas o la mejor respuesta en función a ciertas probabilidades. ¿Dónde aparece eso? Por ejemplo, lo más sencillo de la inteligencia artificial, podríamos pensar en Siri, por ejemplo, que convivía en nuestro teléfono, Alexa, que es de Amazon Web Service, o Bixby, que es de las líneas de Samsung en nuestros teléfonos, que finalmente son pequeños chatbots, por decirlo así, o asistentes virtuales, que nosotros le hacemos una pregunta y hace toda una búsqueda por nosotros. Entonces nosotros le decíamos a Siri, Siri, ¿puedes reproducirme esta canción? Y Siri recorría rápidamente la posibilidad, o la mejor posibilidad de reproducirlo de manera inmediata. Entonces esos pequeños desarrollos de inteligencia artificial hoy día son mucho más potentes. Y ahí sabemos que hoy día vivimos en el mundo de ChatGPT y ahí la invitación es a explorarlo, pero es algo que viene con mucho impacto. También el desarrollo de videojuegos, la ciencia de datos, la seguridad de datos, nuevamente como lo habíamos visto. Entonces hay como muchos campos diversos en los que nos podemos desarrollar como ingenieros en informática. Perfecto. Vamos a la otra pregunta que dice, ¿cuál es un error común que muchas personas piensan sobre tu trabajo como informático? Mira, tenemos ahí también, nos acompaña en la presentación, ¿cierto? Este estereotipo del informático que en general trabaja solitario, oscuro muchas veces. Cuéntanos si convives actualmente con este estereotipo o con algún otro mito o un error
respecto de esta profesión? Sí, la verdad que esta parte es bien interesante porque es tal como tú dices, el estereotipo del informático que está ahí en un dormitorio al lado de su cama, comiendo mucha pizza y todo oscuro y sin dormir, la verdad es que no es el más acertado al día de hoy. La verdad es que por lo general el informático jamás trabaja solo, a menos de que sea independiente y tenga un proyecto como muy propio en el cual quiera liderarlo solo, pero eso ya no, casi no existe, porque está muy de la mano con otro mito u otro error, es que el informático sabe hacer de todo, sino que así como el informático puede ser hacker, puede armar computadoras, las puede desarmar, puede instalar software, puede programar, puede hacer ciberseguridad, ir a la NASA y volver, o ir al espacio con sus conocimientos. Creo que ambas cosas están conectadas porque en general el informático común trabaja en equipos multidisciplinarios donde no trabaja solamente con informáticos, sino que trabaja con otro tipo de profesionales. Por ejemplo, el informático que desarrolla un sistema web, llamemos un sistema web, por ejemplo, a la página de Falabella, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de empresa, para que no vamos a pensar de que eh, Estamos haciendo. es claro, recibo algún tipo de remuneración por nombrar a Falabella, pero se desarrolla un ecosistema donde muchas personas van a ir a consultar por un producto, etcétera. Entonces, requiere un desarrollo informático, sin duda, pero también requiere un desarrollo conjunto con diseñadores gráficos, con personas de marketing digital que de alguna forma alineen este objetivo a un resultado común. Entonces, el mito de que el informático trabaja solo en un cubículo, eso es muy, muy falso. Y la verdad es que en lo personal nunca me tocó vivirlo así. Otro mito es el que te comentaba, que el informático tiene la capacidad de resolver todo, que sabe de todo, pero no es tan distante, porque una de las cosas interesantes que hay detrás de ese mito es que efectivamente la informática tiene muchas aristas, que es un poco lo que hablábamos antes de especializarse en videojuegos, ciberseguridad, etcétera. Entonces, efectivamente, un informático puede saber muchas cosas si es que efectivamente tiene la capacidad de llevar un proceso de autoaprendizaje continuo. Si yo te cuento a ti, cuando yo salí de la universidad, yo salí de la universidad cuando existía el Internet por módem en un teléfono. Entonces no tenía Internet en mi teléfono, por ende, la capacidad de autoaprendizaje era mucho más compleja porque había que ir a la biblioteca y sacar libros de los de verdad. Entonces había que interpretar código desde un papel. Entonces hoy día la posibilidad de tener un autoaprendizaje permite que el informático pueda tener la capacidad de especializarse de manera más rápida en el corto plazo. Entonces, de alguna forma, es mítico que sabemos hacer de todo, sí, sin duda, porque hoy día la tecnología avanza demasiado rápido, pero tampoco es distante de que podamos especializarnos en cada una de estas áreas si es que es de nuestro objetivo. Y básicamente creo que de lo más conocido míticamente es esto, ¿no? De ser el lobo solitario y el dueño como de todas las verdades, sino que más bien sabemos hacer muchas cosas, pero claramente para poder saber hacerlas hemos tenido que formarnos y reformarnos y volver a estudiar y volver a especializarnos en cada uno de los aspectos en los que queremos participar. O sea, los lenguajes de programación han cambiado, por ejemplo, desde 20 años a la fecha en términos de dificultad, en términos de sintaxis o de la forma de programar. Entonces, sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos hacerlo todo. Y una de las cosas interesantes que siempre al informático le preguntan, oye, ¿tú puedes hackear una cuenta de Facebook? La verdad es que eso también es un mito. Y además Oye, que es, eso también es bien old school porque las personas que nos van a mirar sí, claro, claro, probablemente no Instagram, tienen ni idea del TikTok, Facebook, claro. claro. Pero Instagram y fíjate TikTok. que ahí Ujú. también es interesante, una de las cosas del ejemplo, por ejemplo, Facebook, es interesante que para aquellas personas que venimos de esos años, tú puedes ver que hoy día un Facebook es el padre de Instagram finalmente. Entonces, Meta, la siguen siendo evolución, meta los dos. claro, Ujú. y un metaverso, etcétera, entonces meta, entonces hay todo un tema evolutivo desde lo que era Facebook en aquellos años a lo que es hoy día. Y hay un tema muy interesante en lo que significa de pronto involucrarse en una carrera de este tipo, de cómo es muy creciente en el mediano y en el largo plazo. O sea, como algo que llega y no va a morir. O sea, no,
no va a desaparecer porque es imposible que desaparezca, porque perderíamos de alguna forma gran parte de los sustentos del ecosistema social que existe hoy día. Oye, Oscar, desprendo entonces dos cosas importantes respecto de tu respuesta. La primera es que, claro, está esto como de que me hago un mea culpa, porque yo también, antes de tener esta vinculación con informáticos, pensaba que el informático era el que podía arreglar, ¿cierto?, la impresora y programar en lenguaje Python casi al mismo tiempo y luego hacer un análisis de datos proyectivo no sé, de alguna cantidad de información. Y efectivamente son como especialidades de la informática y eso requiere saber, eso es muy importante para los chicos y chicas, ¿cierto? Que hay un proceso luego de que sale de la universidad que es necesario, ¿cierto? Dado el dinamismo de la industria, de la tecnología, es muy necesario que se vayan actualizando, que vayan siendo autodidactas quizás en el aprendizaje o se sumen, hagan cursos, especializaciones, porque esta es una industria muy, muy dinámica. Sí, sin duda alguna, Nati, tal cual, o sea, ahí el proceso del autoaprendizaje y del aprendizaje continuo es fundamental. Y eso tiene mucha relación con que el informático y en general creo que muchas profesiones requieren de un alto nivel de desarrollo de habilidades esenciales, como es en este caso el autoaprendizaje, entender que tenemos que estar constantemente actualizándonos. Perfecto. Vámonos a la otra. ¿Qué dice? ¿Qué aprendiste en el colegio que uses aún en tu trabajo y qué habilidades crees que son claves para la ingeniería informática, Oscar? Piensa además que los chicos están en segundo medio. Estamos pensando en que hay algunas habilidades, ¿cierto? Que uno diga, mira, soy bueno para esto y pienso quizás, dado que soy bueno para esto, pienso que quizás eso me podría ayudar eventualmente dentro del estudio de la carrera de ingeniería informática. Sí, mira, creo que eso también tiene que ver un poco con, primero, tal vez tocar un poco el mito de que para ser informático tienes que ser como súper dotado o básicamente un genio de la De las matemática. matemáticas, Y claro, ¿cierto? pensando en que vamos a llegar a ese punto, porque lo primero que pensaríamos para ser ingeniero en informático necesito saber mucha matemática. O sea, si bien es cierto, eh, y llevándolo al colegio, es fundamental un buen desarrollo de la lógica matemática más que de la matemática propiamente tal. Porque hoy día los lenguajes de programación no nos exigen que tengamos que sumar literalmente o enseñarle a sumar, sino que ya existen las funciones sumar. Pensemos que es como la calculadora, ¿no? La calculadora tiene el botoncito más que ya hace la operación por sí misma. No tenemos que construir esa operación matemática. Entonces, la matemática escolar sí es fundamental, pero sobre todo el desarrollo de la lógica matemática, de cómo yo tomo un camino para llegar a una determinada solución. Pensemos en algo súper sencillo, o sea, la suma de 2 más 2 sabemos que es 4, pero podríamos sumar uno más uno más uno más uno y nos va a dar igual 4. Entonces los caminos para llegar al objetivo van a ser diferentes y en la informática propiamente tal no existe la verdad sobre un solo camino, porque cada desarrollador de software o cada informático va a tomar una solución basada en sus propios criterios. Y esos criterios van a tener directa relación probablemente con su experiencia o sobre todo por cómo se ha venido formando desde su etapa más temprana, ¿no? En cómo abordábamos los problemas matemáticos, lógico-matemáticos, de pronto en el colegio, etcétera. Esto, combinado también un poco con el trabajo en equipo que existe en el colegio, que es como una habilidad más transversal, es cuando me junto con un compañero a resolver una tarea específica y en conjunto llegamos a una solución porque se crea una pequeña discusión de cuál es el camino más interesante a seguir. Entonces, la matemática sin duda es fundamental, pero no algo que sea excluyente como para poder ser ingeniero en informática. Si me cuesta un poco más la matemática, en la medida que más la practique, la voy a desarrollar de mejor manera. Eso tanto en la matemática como en cualquier área. La ciencia, sin duda, porque la ciencia nos permite empezar a crear o a desarrollar una visión un poco más de innovación y de recoger las problemáticas que tal vez vemos que existen o no vemos que existen, ¿no? Hay muchos problemas que están presentes, pero que no nos hacemos cargo porque no los visualizamos de pronto de la misma forma.
Y ahí viene en directa relación, por ejemplo, cómo la informática ha aportado o ha impactado en sistemas ambientales, en control de, no sé, de plagas con sensores, el Internet de las cosas, etcétera. Entonces, la ciencia también es fundamental porque nos saca un poco de este mundo tan cuadrado y nos lleva a algo que es un poco, tal vez, combinado con la creatividad. La física, sin duda, porque la física conversa mucho con la electrónica, la toma de decisiones, es decir, ¿por qué tomo este camino y por qué no tomo este otro? Las dificultades que tiene uno y las dificultades que tiene el otro, y eso me va a permitir construir mi forma de decidir en cómo voy a abordar las problemáticas del futuro. Pero creo que de fondo lo fundamental es la comunicación con mi ecosistema. O sea, si yo estoy en un curso donde hay 40 mentes creativas, lo más sensato y lo más enriquecedor es poder compartir la problemática y desde estas 40 mentes creativas empezar a construir una solución que, si bien es cierto, va a ser difícil matemáticamente o en otros tipos de aspectos, va a ser una solución que va a tener componentes de innovación y de creatividad mucho más potentes que si yo de pronto me parara solito a construir una solución. Creo que comunicar la problemática, sociabilizarla, compartirla, empatizar con ella y sobre todo recibir de manera correcta estos comentarios que me pueda hacer mi compañero o mi compañera van a contribuir fuertemente al desarrollo de una buena solución. Así que habilidades, Perfecto. comunicación, colaboración y competencias, un poco de matemáticas, física, ciencia Oye, y quién sabe. desprendo algunas cosas importantes de tu relato, Oscar, porque bueno, claro, uno quizás dice, lo primero que nos decías tú, ¿eres bueno para las matemáticas, sí o no, cierto? Y ahí tú nos dices que, bueno, lo que prima quizás acá más es la lógica matemática y algo que quisiera también relevar es que cualquier habilidad se puede trabajar y mejorar. Cualquier habilidad que yo quiera desarrollar, podemos ir fortaleciéndola a través del tiempo. Y por otro lado, estas habilidades que le llamamos, ¿cierto? Habilidades blandas, a veces que tú lo acabas de señalar, la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, que a veces diríamos, en base a los mitos también de que el informático o informática trabaja solo, no son relevantes y nos damos cuenta que son absolutamente fundamentales para un buen desarrollo, ¿cierto? Laboral de un ingeniero o ingeniera informática. Sí, sin duda, Nati, sin duda. Perfecto. Nos vamos a la próxima. ¿Qué consejo le darías, Oscar, a alguien que está pensando en estudiar ingeniería informática? Ay, yo creo que inicialmente el mejor consejo es explorar, es empezar a leer un poco de lo mismo que estamos haciendo ahora, a informarnos qué es la ingeniería en informática, porque por un lado tenemos la ingeniería, que es un plan común que tiene que ver directamente con ciencias básicas, y luego eso, la especialidad en la informática, ¿ya? Entonces, ahí hay algo de matemática metido y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es averiguar y indagar tal vez un poco más en profundidad de qué se trata la ingeniería en general, que es lo que estamos haciendo ahora. Y luego de eso, ya explorar directamente desde la ejecución. De pronto empezar a mirar ecosistemas o algunas páginas web o sitios web que están en línea, que son gratuitos, que me permitan iterar o accionar mis primeros días de código, por decirlo así. Porque sabemos que vamos a tener que inicialmente programar, conocer los lenguajes de programación, entonces existen algunos portales como code.org, por ejemplo, eh, que nos entrega la posibilidad de ir a buscar como algunos elementos informativos de la introducción a un lenguaje de programación, por ejemplo, como Python, lo que se está usando mucho hoy día, es tener una pequeña reseña de qué es lo que es Python, para qué se usa, y empezar tal vez a explorar cómo se codifica, etcétera, si esa fuera la línea, ¿no? Si fuera la línea de qué es lo que es la ciberseguridad, creo que lo primero es empezar a hacer una investigación un poco más profunda de hacia dónde me interesa ir o transitar en el camino de la ingeniería. Entonces, el gran consejo es explorar. Y en esa exploración tampoco frustrarnos si no entendemos de manera inmediata, porque es algo natural. De alguna forma, la ingeniería en informática es un lenguaje. En todo su contexto es un lenguaje. O sea, ya sea por el lado de ciberseguridad o por el lado de la programación o desarrollo móvil o inteligencia artificial, es un lenguaje que no conocemos de fondo hasta que tenemos que ir aprendiéndolo paso a paso. Así que ese es como el primer consejo y el segundo consejo es no tenerle miedo a la carrera, no pensar que es algo
inviable de lograr, que está hecho para genios, como lo que decía antes, sino que es más bien entender que, como muchas carreras, tiene sus grados de dificultad, pero que esos grados de dificultad se reducen con la disciplina, con la responsabilidad del estudiar, con estar constantemente estudiando, con ser perseverante, etcétera. Entonces, la gran invitación es a explorar. Es un mundo maravilloso y cuando uno entra es difícil salir de ahí. Perfecto, vamos a dejar ahí el link de code.org porque sabemos, ¿cierto?, que ahí podemos dar algunos primeros pasos en algunos lenguajes de programación que puedan ser quizás los primeros pasos de exploración para algunos de los chicos o chicas que estén interesados en indagar sobre esta materia. Vámonos a la próxima, no sé cómo cerrar, por aquí estamos. En tu opinión, ¿la ingeniería informática es una carrera difícil? ¡Ay, qué difícil pregunta! La verdad es que en mi opinión, cuando uno habla de una carrera, creo que siempre eso va a ser difícil porque requiere disciplina y requiere constancia. Ya sabemos que hay carreras que de pronto son menos complejas que otras, pero todas van a tener su punto de complejidad en algún momento. Yo creo que lo más complejo de la informática en sí hoy día es enamorarnos de una sola especialidad, porque finalmente es tan diversa que nos hace como explotar la cabeza en algún momento por querer tener como mucha información sobre la carrera en sí. No creo que sea una carrera difícil o inalcanzable si la comparamos, por ejemplo, con una ingeniería comercial o con otro tipo de ingeniería. Sabemos que como ingeniería propiamente tal, muchas universidades tienen un plan común sobre esa ingeniería. Y claro, tiene sus bemoles o sus ciertas dificultades, pero no es inalcanzable. O sea, tal cual como te decía antes, Nati, creo que la gran dificultad somos nosotros mismos al tener que ir desarrollando constantemente esta, este hábito, ¿no? Del autoaprendizaje y de la perseverancia. O sea, en algún momento sí tiene cosas complejas, pero no inalcanzables. O sea, Nada de no la es algo NASA, ¿cierto? nada absolutamente de la NASA. No sé qué tan difícil podría ser a como cuando en el colegio nos enseñaron a leer por primera vez, que también era difícil, que nos costó aprender a escribir también. O sea, creo que todavía a nuestra edad nos debe costar alguna cosa de ortografía o no, que se nos olvidó. Entonces eso requiere un constante autoaprendizaje. Así que la invitación a los chicos y a las chicas que se quieran aventurar, que le den con todo nomás y ya verán que ahí el mismo ecosistema se encarga de empujarlo hacia el logro de su objetivo. Perfecto. Nos vamos entonces a la última pregunta, que es ¿cómo ves el futuro de la ingeniería informática en los próximos años? Ya creo que nos adelantabas algo en las primeras respuestas a propósito de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. ¿Qué piensas que va a suceder con esta carrera? Yo creo que como toda carrera, y es interesante porque efectivamente si comparamos la lógica del informático de 20 años atrás, el informático de hoy día es totalmente distinta las cosas que tuvimos que aprender de base, ¿ya? A pesar de que hay bases que son inevitables de tener que aprender, hoy día como que las fuerzas del mundo informático está puesto en otro tipo de herramientas o en otro tipo de tecnología, ¿no? O sea, por mis años era impensado hablar de la inteligencia artificial como se habla hoy día. Sin embargo, ya existía de alguna forma porque las máquinas ya respondían a cosas que nosotros les preguntábamos. Yo creo que el futuro del ingeniero en informático es un futuro en donde el informático va a tener que tener la capacidad de adaptarse y, y de tener una mayor velocidad de la gestión hacia el cambio de pronto y al aprendizaje en conjunto con la velocidad que lleva hoy día eh, de la entrada, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ahí quiero ser como bien categórico. Existe un gran mito de que la inteligencia artificial se va a robar los Nos trabajos, va a etcétera, reemplazar a etcétera. todos. A todos, totalmente. Sin embargo, o la automatización de cosas, ¿no? Sin embargo, nunca ha sido así. O sea, y aquí quiero poner un ejemplo, ¿no? La automatización de cosas o una pequeña inteligencia artificial que ya da respuesta a cosas que nosotros hacemos es un cajero automático de un banco, por Claro. ejemplo. Una de las grandes revoluciones que existió es que cuando llegaban los cajeros automáticos a la banca, toda la banca o el personal de la banca iba a ser reemplazado básicamente porque no se necesitaban cajeros.
Pero eso no funcionó y no pasó así, porque pasó todo lo contrario, se requirió más personal para capacitar a las personas que no sabían utilizar el cajero automático porque tampoco nunca habían tenido una tarjeta de débito. Eso requirió que muchos informáticos estuvieran detrás de soportar estos sistemas nuevos que se venían a implementar porque era locura, no sabíamos cómo iban a funcionar. Eso sigue pasando, ¿no? Vemos que en los supermercados hoy día aparecen más cajas de autoservicio y menos cajas de servicio. Ya no hay cajas rápidas, sino que hay cajas de autoservicio donde inclusive se recibe efectivo. Antes no se recibía, perdón, no se recibía efectivo y es porque todavía hay un segmento de personas que no está 100% digitalizado. Entonces, la carrera del informático va a seguir creciendo. Creo que esto va a aumentar la necesidad de profesionales del área de la informática, pero que evidentemente estén muy, muy apegados a la evolución de la tecnología propiamente tal, de manera autónoma, ¿no? Volvamos a la inteligencia artificial. El informático no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, o sea, ya existen plataformas que programan por sí solas, pero no van a empatizar de si el usuario quiere ver un color u otro. El informático va a tener que iterar, interactuar con un cliente, levantar los requerimientos, llevarlos a una reunión, convertirlos en una solución y luego de eso hacer uso de todas aquellas herramientas que le facilitan la vida. Porque lo que no puede hacer la inteligencia artificial es hacerse preguntas por sí misma. Somos nosotros quienes le hacemos preguntas a la inteligencia artificial, aprende de nuestras preguntas y nos entrega una solución o una respuesta mucho más rápida. Pero si nosotros no le enseñamos, la inteligencia artificial no aprende por sí misma. Entonces, el ser humano y en general el profesional de la informática va a tomar un rol un poco distinto, donde tal vez la programación o la solución o la fabricación de la solución no le requiera tanto tiempo, sino que lo que le va a requerir mucho más tiempo es la definición de la solución, en qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo. Y luego de eso, tomemos todas las herramientas fantásticas que nos hemos entregado a nosotros mismos, porque informáticamente nosotros mismos las hemos construido. Oh, claro. Entonces ahora nos toca pedirle un poco de vuelta a estas tecnologías que nosotros hicimos vivir para que nos ayuden de mejor manera en nuestro diario hacer. Así que en resumen, creo que en los próximos años va a haber una evolución brutal en términos de eh, las cosas que irán pasando con la informática en sí. O sea, insisto, la inteligencia artificial, lo mismo del Internet de las cosas, el Internet del comportamiento, todo lo que tiene que ver con los sensores, el smart wear, en el fondo que se determina la ropa, que va a tener sensores para poder determinar tu estado físico más allá que el celular, ¿no? Sino que van a haber sombreros, zapatos, etcétera, muchas cosas que van a llegar a cambiar el mundo de la sociedad. Pero todas esas cosas no se autofabrican solas ni con la inteligencia artificial. Va a requerir muchos informáticos de elite que estén constantemente ahí aprendiendo, metiéndose en el cuento para contribuir a una sociedad digital más nivelada y bueno, y quizás como va a ser, creo que es interesante proyectar ese futuro, ¿no? Oye, muy buena reflexión porque, bueno, efectivamente estamos con este miedo constante, las noticias a veces nos dicen, no, la inteligencia artificial se va a tomar todo, pero comparto tus palabras en términos de que los profesionales del área de la ingeniería informática, siempre y cuando, ¿cierto?, tengan estas ganas de seguir aprendiendo, de estar arriba de la ola de esta revolución. Ya yo creo que quedamos atrás de la 4.0, debemos estar en una Sí, claro. revolución ya casi la 20.0, no tengo idea, ¿cierto? Pero que efectivamente van a ser quienes están llamados o llamadas a utilizar, a generar aprendizaje en estas herramientas e instrumentos que la tecnología nos ha dado. Oscar, te agradezco el tiempo, la disposición, la preparación. Esto lleva también una conversación previa, ¿cierto? De orientar un poquito las preguntas, así que todo mi agradecimiento para ti. Eres el primero que vamos a incorporar dentro de esta línea de trabajo y vamos a seguir con otros profesionales un poco en la misma dinámica. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición y por ayudarnos y ayudarles a los chicos y chicas a comprender un poco mejor. Esto acaba de pasar en vivo, a comprender un poco mejor de qué se trata esta carrera. Así que muchísimas gracias.
No, Nati, muchas gracias a ti por la invitación. Espero haber podido resolver aquellas inquietudes o haber podido aportar un poco a estas inquietudes o estas preguntas que hay de fondo. Y nada, nuevamente agradecerte. Para mí un gusto. Cualquier cosa que puedas necesitar en futuro, al futuro, es lo que pueda aportar. Cuenta conmigo. Así que nada, y las cosas que pasan en vivo, Nati. Así que muchas gracias por todo. Y como te digo, espero que haya sido de aporte al objetivo de fondo. Muchas gracias, Oscar.